Vamos con intercambio genético. En algún momento de la historia, voy a volver un poco, de esta historia que les estaba contando, les conté esto que está aquí, que era la forma como las bacterias optimizaban su forma de resistirse, ¿no es cierto? Que habían tres formas, una por el plásmido, que es esa que está ahí. El plásmido, cuando entra por medio del pili, teníamos cuando una bacteria se reventaba y quedaban todos los ADN esparcidos, entonces ella lo podía tomar directamente desde el líquido intercelular y por medio de los virus que traté de explicarlo también, y ahora vamos a ver las tres formas, pero porque es la forma como genéticamente se hace más poderosa una bacteria, y vamos a explicar ahora las tres, pero en forma más específica, ¿ya? Que es la última parte de esto que nos toca. La última parte de esta de PPT. Vamos, el intercambio genético hay tres tipos. Uno se llama conjugación, transformación y transducción. Vamos a ir primero con la conjugación. Esto tiene que quedar muy claro, ¿eh? Que lo voy a preguntar en algún momento. La conjugación es cuando un plásmido es entregado de una bacteria a otra para que se haga más resistente. Entonces vamos con primero este que está aquí. Esta bacteria, al plásmido se le llama F. Entonces, esta bacteria que está aquí se llama F positiva porque tiene el plásmido. Ahí lo pueden ver. Esta bacteria que está acá no tiene el plásmido, pero se llama F negativa. Entonces, una manera para que una bacteria aprenda todo lo que la otra sabe, en el fondo no es que aprenda, sino entregarle la información para que se defienda mejor, es pasando el plásmido. Entonces hay que recordar primero que el plásmido es un cromosoma extra, por lo tanto está hecho de ADN. Por lo tanto, como es ADN, tiene los planos para hacer ciertas sustancias que son capaces de defenderse de los antibióticos. Entonces, este de acá tiene varios planos aquí adentro que le permite defenderse de algunos antibióticos, pero este de acá no tiene nada. Entonces, esta nació recién, está nueva, pero tiene pili, y esta también tiene pili, así que se unen por medio del pili, primero se unen de forma lejana, pero el pili se empieza a retractar, se empieza a achicar hasta que queda totalmente cerca la bacteria, una al lado de otra, prácticamente juntas, unidas. Cuando ya la distancia ya es mínima, empieza a suceder algo extraordinario, que este plásmido se empieza a, se empieza a crear uno igual al idéntico, se empieza a duplicar. Se empieza a duplicar y lo que va saliendo duplicado va entrando a la otra célula. Luego aquí tenemos, ¿no es cierto?, el plásmido y ahí se está duplicando, va ya casi, va en la mitad ya. Y finalmente, cuando termina el proceso, el plásmido se cierra y quedan las dos bacterias con el mismo plásmido. O sea, es decir, que no le pasa el plásmido, sino que le pasa una copia del plásmido. De manera que las dos bacterias ahora quedan como F positivas. Es decir, esta bacteria, como tiene nuevos planos, estos planos se traducen en enzimas que atacan a los antibióticos. Entonces ya tiene todos estos planos porque le pasaron todos los planos de que tenía esta otra. Entonces, de esa manera, esta bacteria nueva puede hacer partículas en contra de los antibióticos para defenderse mejor. Y así se hace esta forma de resistencia. Esta forma de resistencia se llama conjugación y, como les dije, consiste en la duplicación del plásmido y luego la entrega total. Se corta el pili de nuevo y quedan libres las dos bacterias y ahora las dos son plásmido positivas. Por lo tanto, las dos se pueden defender de la misma manera. Y así ocurre, ¿no es cierto?, con la mayoría de las bacterias que tienen pili. Hay que recordar que todas las bacterias no tienen pili porque es un accesorio. Por lo tanto, las que lo pueden hacer hacen este proceso de intercambio genético, es decir, le estamos pasando genes, porque en realidad
cada plano es un gen. Si aquí vienen 10 planos, son 10 genes nuevos, y cada gen es una proteína nueva, que puede ser una enzima, porque las proteínas pueden ser enzimas. Entonces, ya tiene 10 enzimas nuevas que no tenía y que le pueden servir para defenderse de un antibiótico determinado. A esta forma se le llama conjugación. Preguntas. Parece que no hay consulta. Está clarísimo entonces cómo es esta forma, ¿no es cierto? Esa es la primera, se llama conjugación. ¿Ya? Vamos a la segunda. La Por segunda se acá lo llama... vamos siguiendo, profe. ¿Ah? Por acá lo vamos escuchando, lo estamos siguiendo. Ya, perfecto, gracias. Sí, profe, por acá igual. Vale, Pero vale, vamos vale. aquí con todo. Perfecto. Viene la segunda, que es la transformación. La transformación consiste así brevemente, es que hay una bacteria que se revienta y deja pedazos de ADN, y esos ADN pueden integrarlo las bacterias. Entonces, al integrar ese pedazo de ADN que pasa, ¿no es cierto? Se integra a su ADN o al plásmido, lo que sea, pero se va a integrar ese pedacito que se ganó porque quedó un pedazo. ¿Se acuerdan que cuando actúa un antibiótico de tipo lisis, ¿no es cierto? Como es los bacteriolíticos, ellos revientan las bacterias, entonces queda mucho ADN libre y eso lo pueden tomar cualquier otra bacteria que no tiene pili, por ejemplo, puede tomar, por esta manera puede tomar un plano nuevo y ahora puede crear nuevas sustancias dentro de sí porque tiene un plano nuevo para hacer nuevas proteínas y defenderse. O sea, esta es otra forma de resistencia. Entonces, aquí ya no hay necesidad de peeling, sino que aquí es una capacidad que tienen las bacterias para poder integrar pedazos de ADN de bacterias que quedaron muertas. Y así pueden integrar, ¿cierto? Nuevos planos. Es más lento el proceso, obviamente, pero ocurre. Es una forma también para las que no pueden hacerlo por medio del plásmido, lo pueden hacer así. Y esta forma se llama transformación, que es tomar un pedacito, ¿no es cierto?, de un ADN libre, integrarlo a su propio ADN y tener planos nuevos. Entonces, generalmente las que están contraatacando, las bacterias que están contraatacando, están haciendo sus planos y cuando revientan los dejan libres y ahí los toman las otras, que están más atrás de la primera línea de batalla. Y así que se pueden hacer también, se puede adquirir genes mediante la transformación. Y la última, que era la transducción, que es la más difícil de entender, porque es la de los virus, que yo les expliqué. Para eso hay que entender cómo se multiplican los virus y vamos a poder entender qué es lo que sucede acá y cómo una bacteria se puede transducir, es decir, puede adquirir genes nuevos. Todo esto se trata de intercambio genético entre las bacterias, aunque a veces no es directo, por ejemplo, aquí por medio de un virus. Vamos a pensar en esta bacteria que está acá, que está impecable, ¿cierto? Entonces llega el virus, se posa sobre la bacteria. El virus lo único que tiene aquí es un plano, y ese plano es para integrarlo a la bacteria para que pueda producir más virus. Entonces aquí llega el plano para producir más virus. Entonces el virus lo que hace es solamente pasar su plano, no entra, para que la bacteria quede integrada aquí y con los ribosomas de la bacteria ahí se puede hacer las proteínas del virus. El virus, no se olviden que no tiene un ribosoma, así que aunque tenga el plano no se puede multiplicar por sí solo. Por eso el problema que hay con ellos, que no se pueden multiplicar por sí solos, porque no tienen ribosoma. Entonces tiene el plano, perdón, para que lo lea un ribosoma, pero no tienen ribosoma, entonces tienen que ocupar un ribosoma de otra célula para ver su plano. Entonces, lanza el plano, ahí está, ahora se fijan, este virus no tiene adentro el plano porque lo tiró adentro y con ese empieza a formarse adentro muchas partes del virus que luego se ensamblan y forman los famosos virus aquí adentro de la célula. Llega un momento que son tantos que eh, la célula explosa y quedan todos
virus libres ya van a hacer lo mismo que hizo ese originalmente. Y así se van multiplicando muy rápidamente. Ahora, eso es lo normal que ocurra con un ciclo de los virus, cómo actúan. Esa es la multiplicación de los virus. Pero a veces, cuando se está llenando de virus, la misma bacteria se induce a la muerte y parte todo su ADN en muchos pedazos. Y uno de esos virus que se están en formación pueden agarrar un pedazo de ADN de la bacteria, como ese amarillo que está ahí, que es diferente a los demás porque todos tienen un plano de virus, pero él tiene un plano ahí adentro de la bacteria y que puede ser un gen resistente. Entonces, cuando quedan libres, todos los virus normales van a hacer lo mismo que ese, pero el que está amarillo también va a tratar de hacer lo mismo. Va a agarrar este amarillo, va a agarrar, ¿no es cierto?, a una bacteria y le va a entregar, pero no le va a entregar el plano del virus, sino que le va a entregar un plano de la bacteria que él mataron, ¿cierto?, que habían matado antes estos virus. Entonces, ese pedazo queda dentro de la bacteria, el cromosoma lo acepta, queda ahí y ahora esta bacteria tiene ese plano de la bacteria que habían matado los virus y que puede servirle para poder también defenderse mejor de los virus. De ahí esta bacteria queda transducida y adquiere, ¿no es cierto?, un pedazo de gen, ni por afuera, ni por un plásmido, ni por afuera, sino que nada menos se lo trajo un virus que era el que la podía, ¿no es cierto?, eliminar, pero trajo un pedacito de ADN de la bacteria que había antes parasitado. Eso, cuéntenme, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. Igual hay que echarle una repasada así, porque no son cosas que se queden ahí guardadas. Para eso. Hay que Tan revisarla. rápido. No, pero se entiende la idea de cómo puede un virus poder darle un pedazo de ADN bueno a la bacteria, a otra bacteria. Esa es la idea. O sea, se entiende cómo se multiplican los virus y luego cómo uno puede tomar alguna ADN, ¿no es cierto?, de la bacteria y poder transportarlo a otra bacteria, como en este caso. En este caso ya la bacteria trae un pedacito de ADN de la bacteria que había muerto por virus, porque un virus le trajo un pedazo de ADN de esa bacteria. Y ahí queda con un poco más. Estas cosas de poder integrar, ¿no es cierto?, ADN nuevo al que tienen, eso lo hacen las bacterias nuevas. Nosotros, por ejemplo, no podemos hacer eso. Nosotros no podemos recibir, ¿no es cierto?, o tratamos de recibir alguna información, pero no lo podemos hacer prácticamente bien, de que se integre totalmente. Y es lo que se está tratando de hacer para que se integrar pedazos, ¿no es cierto?, de ADN para que se hagan nuevas cosas en nosotros, pero prácticamente nosotros no lo podemos hacer solos como lo hacen las bacterias. Así, tan fácil, de poder obtener tanta información y de hacerse más poderoso en poco tiempo. Para que entiendan bien los virus, aquí tenemos una secuencia brutal de cómo los virus, ¿no es cierto?, producen su infección, podríamos decir. Tiene 5 fases, que sería la fijación, la penetración, el eclipse, el ensamble y la liberación. Esos 5 pasos pasan acá en milésimas de segundo, así que los vamos a tratar de entender. La fijación es cuando el virus se acerca y se agarra, ¿no es cierto?, se fija a la bacteria, como está aquí. Aquí se va a fijar. Y luego cuando deja entrar su ADN, que es su plano, ese que está ahí, esa es la penetración. Luego se empiezan a formar los pedacitos, porque al mandar un plano, primero se forman los pedacitos de vidrio, se llama eclipse, puros pedacitos, y luego viene el ensamblaje. De todos esos pedacitos se unen y forman los virus. El ensamblaje, y luego del ensamblaje viene la liberación, porque después que se ensambla, salen muchos virus, porque no es uno solo, hace muchos virus esto, se llena de virus acá, y se revienta la bacteria y salen todos libres. Y esa es la forma, ¿no es cierto?, como los virus se multiplican. Eso, esa es la forma como lo hacen. Entonces,
desde ahí, ¿no es cierto?, podemos entender más o menos cómo se puede realizar la transducción, porque a veces agarra un pedacito de esto, es un pedacito del ADN de la bacteria. De ahí pueden llevarlo a otra bacteria. Esos son los tres, ¿no es cierto?, los tres formas de intercambio genético: conjugación, transformación y transducción. ¿Preguntas por alguna de ellas? Por mi parte no, profe. Vale, gracias. Nosotros tampoco. Vale. Ya, esta llega hasta aquí llega este PPT. Muchas gracias por su atención y vamos a pasar ahora a una segunda etapa. Donde vamos a ver ahora, vamos a pasar. Conjugación, transformación y me faltó la última. ¿Cuál era? Conjugación, transformación y ciclo líquido. Conjugación, transformación y transducción. Eso, transducción. Ya, profe, gracias. ¿De qué? Entonces, ahora vamos a pasar a otro tema, que es un tema ya en el cual es parte del laboratorio que vamos a hacer en algún momento. Ese laboratorio, el primero que vamos a hacer, nosotros vamos a hacer 3 laboratorios. 3. El primero de ellos es el cual nosotros vamos a crear un medio de cultivo, que nosotros, recuerden que tenemos que hacer un cultivo de bacterias. Entonces, la primera parte es crear el medio de cultivo, luego viene la segunda laboratorio, que es la siembra, y el tercer laboratorio, que es, podríamos decir, la tinción Gram. Así podríamos hablar de cada uno de los 3 laboratorios. Con esos 3 laboratorios completamos todo el proceso completo desde el inicio al fin. Entonces, el primero de ellos que nosotros vamos a ver es el medio de cultivo. ¿Por qué? Porque es el medio donde vamos a implantar nuestras bacterias para que hagan su colonización. Así que les voy a hablar un poquito de los medios de cultivo. En realidad, los más importantes que hay. Y después nosotros vamos a hacer estos medios de cultivo en el laboratorio. O sea, yo les voy a pasar a ustedes el agar polvo y ustedes tienen que hacer ese líquido que está ahí. Ahí ya está baño María porque a temperatura baja se va a colocar como gel, entonces lo mantenemos de baño María para que quede líquido y nosotros podamos plaquear, es decir, echar el líquido que está ahí en las placas de PET. Y vamos echando el agar y a una cantidad determinada, como se fijan, y esto se llama plaquear. Es decir, dejar listo este aparataje para nosotros después llegar y hacer la siembra. No se puede hacer la siembra en cualquier lado, tiene que estar en un medio de cultivo. Así que voy a hablar de eso y luego después lo vamos a llevar en acción, ¿no es cierto?, después al laboratorio. Entonces, vamos a comenzar con los medios de cultivo. Vamos a conocer los medios de cultivo, los vamos a conocer y vamos a aplicar la fisiología, ¿no es cierto?, del cultivo en los microorganismos en el laboratorio. Vamos a identificar el medio de cultivo, vamos a ver cómo es el método de siembra y vamos a recordar las técnicas de tinción de microbiología. Aquí, en este PPT, vamos a ver prácticamente lo que vamos a hacer en laboratorio. Nos vamos a dedicar primero al primer laboratorio y vamos a tomar un poquito de los otros que vamos a hacer para poder entendernos de una y después vamos allá a ir de lleno a los otros 2 laboratorios cuando llegue el momento de hacerlo, ¿ya? Así que vamos a partir por los medios de cultivo. ¿Qué es un medio de cultivo? Es el lugar, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos a proveer todas las comodidades para que una bacteria pueda producir descendencia y haga sus colonias. Entonces nosotros con las colonias podemos trabajar y vamos a poder saber ahí ya en laboratorio si las bacterias son gram positivas, gram negativas, si son cocos, bacilos, espirilos, pero primero tenemos que partir por el inicio, tenemos que saber qué es un medio de cultivo. El medio de cultivo, como dice acá, es
un lugar para facilitar el crecimiento y aislamiento de las bacterias presentes en una muestra. Nosotros tomamos de una muestra, lo llevamos a un lugar donde está el cultivo para que crezcan y se aíslen para nosotros poder trabajar con ellos. A nivel industrial, ¿no es cierto? También sirve que, por ejemplo, a nivel médico, el método de cultivo sirve para ver cuáles son los causantes de alguna infección, ¿no es cierto?, qué bacteria y cómo nosotros podemos tratarla. A través del antibiograma, que de ahí les voy a comentar cómo se hace ese procedimiento, que también lo vamos a hacer en laboratorio. Entonces, el medio de cultivo, ¿no es cierto?, la idea de él es obtener bacterias suficientes para que yo las pueda identificar, caracterizar y poder determinar los factores también que implican cómo poder controlarla. Entonces yo también a través de los antibióticos puedo controlarla. Entonces puedo ver muchas cosas a través del cultivo. Principalmente los cultivos se hacen cuando una persona llega enfermo a un hospital y no saben lo que es, le sacan una muestra y hacen un cultivo al tiro, para saber qué tipo, si es bacteriano, si hay, qué bacterias hay, qué tipo, gran positiva, gran negativa, para darle el antibiótico correcto. En el caso de la ciencia, en el caso de nosotros estamos utilizando esos cultivos para poder investigar las bacterias que pueden contaminar algunas sustancias eh, propias de la vida de nosotros, de la industria. Entonces siempre se está trabajando con cultivos, siempre. En la industria, en todos lados, a niveles muy macro, no tan básico como uno cree que es, sino que el trabajo se realiza constantemente. Definición. Vamos con, ¿qué es lo que es un medio de cultivo? Es un sustrato sólido, líquido o semisólido, que debe contener todos los nutrientes que son necesarios para el crecimiento, ¿no es cierto?, de los microorganismos. ¿Qué cosas debe tener así? Debe tener algo que produzca energía, como el carbono, el nitrógeno, porque son organismos, necesitan energía. Algunas sustancias como fósforo, azufre, o minerales que necesitan, y también algunas condiciones más físicas como son el pH, la luz, la temperatura. Eh, para hacer un buen cultivo hay que hacer una esterilidad absoluta de los implementos que vamos a usar, más los recipientes adecuados, todo eso para que salga un excelente medio de cultivo. El problema de los medios de cultivo es que cuando uno lo hace, no sabe si sirven todavía hasta cuando tú haces tu siembra y obtienes bacterias. Si obtienes, significa que el medio de cultivo funcionó. Si no obtienes, el medio de cultivo no estuvo bien hecho. Y a veces nos pasa que en la industria a veces compran medios de cultivo hechos y no funcionan, y es porque tienen algún problema en el camino. Y las personas que saben pueden hacer su propio para comprobar y hacer una superposición del que compran con el que ustedes hacen, a ver si funciona mejor o no. Entonces hay que saber hacer medios de cultivo, es importante, porque a veces no funcionan los que son, digamos, industriales. Entonces hay que hacerlo por el camino, digamos, básico. Es importante destacar que para que sea un éxito total, ¿no es cierto?, el medio de cultivo, para que sea un éxito y funcione, debe tener una disponibilidad de nutrientes esenciales para la bacteria, para que ella decida multiplicarse, y las condiciones ambientales adecuadas. Yo les dije que estas bacterias, ahí hay una bacteria, las bacterias necesitan pasar por 4 etapas para poder multiplicarse, lo mismo en crecimiento. Primero, una era que había una primera fase que se llamaba la fase LAC, de latencia, donde la bacteria entra al medio de cultivo y si le agrada, ella se multiplica, si no, no lo va a hacer. Si está bien hecho el medio, obviamente se va a multiplicar automáticamente, es lo que queremos nosotros. Las condiciones ambientales, ¿no es cierto?, temperatura, oxígeno, pH, luz, eso nosotros lo tenemos que manejar para que la bacteria se pueda multiplicar rápidamente.
Pero lo esencial es el medio de cultivo, tiene más valor que incluso la siembra y después la observación, porque ahí está la base, es el sostén, ¿no es cierto?, de las colonias que nosotros queremos crear. Los medios de cultivo se clasifican, recién dijimos, en sólidos, líquidos y semisólidos. Nosotros vamos a trabajar con medios sólidos. Por ejemplo, aquí tenemos las placas, vamos a trabajar en placas como esta. Y tenemos, por ejemplo, aquí un medio, este que está aquí es rojito porque es agar sangre, tiene sangre ahí, por eso es un tipo de medio para cierto tipo de bacterias. Tenemos este de acá al lado acá, este que tiene, se fija que tiene los antibióticos, este es el que vamos a usar nosotros, que es el agar clásico, el nutritivo. Y tenemos, por ejemplo, este que está aquí, que es el agar chocolate, y hay varios tipos de agar dependiendo de lo que tú quieras crear, de lo que tú quieras estudiar en realidad, porque en realidad nadie quiere crear bacterias, pero la única forma de estudiarla es haciendo un cultivo, si no, no la podemos estudiar. Entonces, nosotros vamos a hacer esto, ¿no es cierto? Vamos a hacer el agar, va a estar pero liso, después vamos a hacer la siembra, que esas líneas que están ahí, y después vamos al otro proceso. Entonces, partamos primero haciendo el medio sólido. Pero no hay solamente sólidos, también hay líquidos, acuerda, y semilíquidos. Hablemos un poquito del agar. El agar es un elemento solidificante empleado para medios de cultivo. Se hace líquido a temperatura como a temperatura del agua hirviendo y se solidifica alrededor de los 40 grados. Entonces, si nosotros lo dejamos libre aquí, se va a solidificar. Tiene algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, las bacterias no se lo comen, el agar, ni tampoco es parte del crecimiento de las bacterias, así que se mantiene siempre igual. El agar solo, es el sostén, es como la estructura de una casa, es como podríamos decir los ladrillos. Entonces eso no se estropea, sino que las bacterias viven en el agar, pero no le hacen daño, y eso es importante. Pero el agar no puede ser solamente agar, porque tiene que tener, o sea, el agar solo, el que sacamos directo, no tiene ninguna sustancia nutritiva, así que hay que prepararlo, y el que se vende, como este que está aquí, tiene ya la sustancia nutritiva, los macronutrientes, los micronutrientes, tiene todo adentro, tiene también eh, algunas proteínas, vitaminas, ¿ya? Que son factores de crecimiento, que tiene todo esto va incluido en el agar. O sea, el agar por sí solo, el agar no trae toda la sustancia nutritiva, sino que hay que prepararlo y eso es lo que se vende, este polvo que viene con agar y con la sustancia, viene todo listo. Y nosotros tenemos que, bueno, hay también en cada agar, cuando yo les pase el agar a ustedes, va a venir cerradito, ¿no es cierto? Ustedes ven por afuera cómo se prepara y hacen la preparación y lo tienen que calentar, hacer todo el proceso completo hasta plaquear, que es tener ya el agar en las placas y solidificado. Todo ese proceso lo vamos a hacer en el primer laboratorio. Acá tenemos, ¿no es cierto?, otros medios, ¿no es cierto?, de agar. Aquí tenemos uno líquido, aquí semisólido. Acuérdense que es sólido, líquido y semisólido. Acá tenemos semisólido. En tubo siempre, generalmente en tubo semisólido, generalmente, pero también se puede hacer en placa semisólido, el líquido no, el líquido solo en tubo. Y el sólido en placa, generalmente. También se puede hacer en tubo, pero generalmente se hace en placa. Esas son las tres formas como se presenta, ¿no es cierto? Cómo la podemos presentar. Ahora, ¿de qué depende que yo la haga líquido, sólido o semisólido? Va a depender de la bacteria que yo voy a buscar, a la que yo voy a estudiar. Porque hay algunas que crecen mejor en ambiente sólido, otros en semisólido y otros en líquido. Entonces, no me sirve todo para todo, sino que depende de la bacteria de estudio, es el estado en que va a estar el agar. Los agares, los famosos agar, eh, pueden ser de tres tipos, fuera de que sean líquidos, sólido o semisólido. Ahora hablando de la constitución, ¿cierto? Están los nutritivos, los enriquecidos y los selectivos y diferenciales. Son esos tres tipos que hay.
Y aquí van a poder entender más o menos la importancia que tiene cada tipo de... No es llegar que colocar cualquier medio de cultivo, depende de lo que yo necesite. Entonces tenemos un agar nutritivo, uno enriquecido, que le llamamos caldo también a los agar, y los selectivos, que también son los diferenciales. Entonces voy a explicar, perdón, cada uno de estos para que se entienda. Primero vamos con los medios nutritivos. Medios nutritivos. Estos eh, contienen nutrientes para la mayoría de las bacterias, es decir, es como de amplio espectro. Es decir, que es un medio que nos puede servir para cualquier bacteria o microorganismo que haya en cualquier lugar. Este tipo de medio nutritivo no promueve el crecimiento de algún agente en particular, sino que los que hayan. Si yo voy a sacar de un lado, eso quiero que se hagan, listo, le pongo un medio nutritivo. Ese es el agar que vamos a ocupar nosotros, un medio nutritivo. Son los más fáciles para poder obtener bacterias, porque favorecen el desarrollo de casi la mayoría de las bacterias. Así que eso nos va a dar más seguridad. Así que nosotros vamos a usar un medio nutritivo. En cambio, si en medio enriquecido, estos medios son más de laboratorio, hay que trabajarlos mejor. ¿Para qué sirve un medio enriquecido? Lo que hace un medio enriquecido es que le colocamos alguna sustancia que no trae el medio nutritivo para que sea enriquecido. Le agregamos nuevas sustancias para que crezca la bacteria que nosotros queremos estudiar, crezca en mayor cantidad. Entonces nosotros sabemos que nuestra bacteria le gusta ciertas cosas y yo le pongo al agar esa cosa que le gusta y ahora es enriquecido. Y cuando yo tome las muestras, la que va a crecer mejor es justo la bacteria que yo necesito. Por eso se llaman enriquecidos, porque le agrego algunas cosas para la bacteria que yo necesito. Entonces ya un poquito más, ya no es tan amplio, no es para cualquier bacteria, sino que es para la bacteria que yo quiero estudiar. Y por último tengo los medios más sofisticados que son los selectivos, que a ese tipo de medio de cultivo se le agrega algún inhibidor para que crezca solamente lo que yo necesito y no todos. Por ejemplo, de inhibidores puede ser colorantes, sales biliares, alcoholes, ácidos y antibióticos. Nos vamos a entender con antibióticos para que capten cómo puede ser un medio selectivo. Vamos a suponer que yo estoy preparando un medio en el cual yo quiero tener solo bacterias gram negativas. Entonces puedo colocar un antibiótico leve que inhiba a las gram positivas, entonces me van a crecer solo gram negativas. Entonces yo puedo colocar un agente, ¿no es cierto?, dentro de este medio que me inhiba, ¿no es cierto?, algunas bacterias y solamente me deje la que yo necesito. Y al final crezca la que yo quiero y no todo grupo de bacterias que crezcan, que puedan crecer. Estos medios se llaman selectivos porque seleccionan lo que tú quieres obtener, que también van muy unidos a los diferenciales, pero los diferenciales en realidad se le agrega un factor para que la bacteria o la colonia tenga características observables para yo diferenciarla del resto. O sea, yo le coloco una sustancia para que, por ejemplo, mis colonias negras sean las que yo necesito. Entonces, ponte aquí, tengo negras y rojas, yo las negras, entonces yo las puedo ver negras porque le puse un cofactor. En cambio, si no lo hubiera puesto, le hubiera visto todas iguales y me hubiera costado ver las que yo quiero. Entonces yo le pongo un cofactor para que se diferencie de las demás. Estos se llaman medios que también son selectivos, en el fondo, a veces se llaman de medios selectivos y diferenciales juntos. Entonces ahí tenemos nosotros eh, los diferentes tipos de medios de cultivo. Es harta información, así que vamos a comentar. Díganme ustedes. ¿Alguna consulta con los medios de cultivo? ¿Se entiende? Por acá sí, profe, estamos atentos. Todo claro, profe. ¿Ya? Perfecto. Nosotros vamos a usar, ya le dije, medios nutritivos porque nosotros queremos sacar bacterias de cualquier lado, no nos importa una bacteria en especial, queremos tener bacterias nomás para nosotros poder ver si es gran positiva, gran negativa. Cualquier bacteria que tengamos la suerte de poder cultivarla,
Por eso usamos nutritivos de alto espectro, que son los nutritivos nomás solo. Además que trabajar con medios diferenciales, selectivos, enriquecidos, hay que tener mucho más talento, hay que tener mucha experiencia. Eso. Por ejemplo, acá tenemos algunos, por ejemplo, este que está aquí, que tiene hartos tipos de bacterias, pero va seleccionada, está como diferenciada, no como esta que se nota que es una sola, ¿no es cierto? Un solo agar y está tirando un solo tipo de colonia. En el caso de nosotros, como nosotros nutritivos, vamos a tener una suerte especial porque al tener nutritivo, nosotros podemos tener colonias de varios tipos de bacterias en la misma placa. O sea, puedo tener una colonia, por ejemplo, naranja, otra amarilla, y yo puedo a lo mejor en la naranja tener bacilo y la parte amarilla puedo tener a lo mejor coco o streptococo. ¿Me captan? Entonces tenemos esa facilidad con el nutritivo de tener varias cosas. Esto es nutritivo total porque tiene de varios tipos. Pero se diferencian, hay una diferenciación por los colores que ahí puede ser diferencial. Pero eso lo vamos a ver el día que nosotros hagamos nuestro laboratorio con los medios de cultivo. Bueno, aquí abajo aparecen bueno, en el primer laboratorio también vamos a conocer todos los instrumentos que se utilizan para el cultivo. Uno de estos es esta que es una tórula, que es como un cotonito largo, ¿no es cierto? Muy largo, que tiene en la punta, tiene un algodón especial, que es un algodón de arrastre, que es por ahí donde yo obtengo la muestra. Yo saco la muestra con esto, arrastro el lugar donde quiero sacar la muestra, la tomo aquí y la meto en un tubo de ensayo con agua pura. Y ahí dejo la bacteria desde aquí, la tomo del medio y la dejo dentro de un tubo de ensayo. Esa es la forma, así como este que está aquí, por ejemplo, aquí está la tórula, yo la saco el arrastre y le ingreso aquí la tórula y aquí adentro tiene agua pura, entonces la bacteria que saqué del medio va a pasar al agua y después yo voy a sacar el agua para poder obtener, es todo un proceso más o menos complejo, pero ya ahí les voy a contar todo lo que se hace acá, es medio meticuloso, sí, hay que ser bastante preciso, si no, no funciona nada. Vamos con el control de calidad. El control de calidad para medios, ¿ya? Tiene que ser perfecto, o sea, el medio tiene que tener una calidad perfecta, o si no, no va a funcionar. Entonces de aquí dependen mucho las buenas prácticas de laboratorio, la ejecución, las técnicas, la limpieza, ¿no es cierto?, el orden, todo eso aquí es muy importante, así que la gente tiene que tratar de ser muy ordenado y tener todo a mano y antes de empezar con todo el proceso tener todo a 15 centímetros como en una bolita de 15 centímetros de diámetro para poder trabajar al nivel. Entonces se requieren eh, muchas buenas prácticas que les vamos a enseñar para que ustedes la puedan generar. Ustedes saben que es lo que es un control de calidad, pero el control de calidad es un proceso continuo, ¿no es cierto?, que va desde cuando parte de la materia prima hasta obtener, ¿no es cierto?, lo que nosotros queremos, hasta un producto final. Entonces, ahí hay un proceso continuo de evaluación para ver cómo va pasando, cómo va ocurriendo y que salga perfecto. O sea, el medio de cultivo tiene que ser de calidad o si no, no funciona, ese es el problema. Puede que alguna persona haga un medio de cultivo y después va a probarlo y pone bacteria y no crece ni una bacteria porque el medio estuvo malo. Las actividades de control de la calidad lamentablemente se ven después, como le digo, después de hacer el medio yo no lo puedo probar hasta que ponga las bacterias y vea si hay supervivencia de microorganismos, si crecen, si hay recuperación, si hay productividad, estuvo bien el medio. Asimismo, como cuando yo utilizo inhibidores también, y hay selectividad y funcionan bien, eso significa que hay un buen medio de cultivo. Hay que siempre tener claro, ¿no es cierto?, las propiedades bioquímicas y las propiedades físicas que tiene que tener, ¿no es cierto?, el medio de cultivo. En la industria, ¿no es cierto?, el jefe inmediato es el responsable del área, ¿no es cierto?, y tiene que analizar mensualmente los resultados de las pruebas por el responsable del Departamento de Control de Calidad. Y este va a evaluar, ¿no es cierto?, el objetivo después cuando ya tienen los resultados, porque ya les dije, yo no puedo tener resultados hasta cuando yo vea el medio en acción. Nosotros vamos a usar varios tipos de agar
que tenemos, varios tipos de medio cultivo, así que los voy a repartir cuando hagamos por grupos, para que cada uno haga algunos tipos de medios de cultivo diferentes para que los vamos conociendo y vamos viendo las diferencias entre ellos. ¿Cuáles son? Bueno, recién dije los criterios de evaluación de calidad de los medios de cultivo. Tienen que ver con cuando está el medio ya trabajado para ver la recuperación y supervivencia, la inhibición, los atributos, propiedades físicas y bioquímicas, pero también hay criterios observables que uno los puede ver cuando está creando, por ejemplo, que se rajen, hay una rajadura en el envase o ponte en la placa de Petri, variaciones del volumen del medio, hemólisis, ya voy a hablar de esto. Si hay cristales en el medio, se pueden observar presencia de burbuja, presencia de coágulos, cambio de color normal, contaminación, todo eso se puede observar. Entonces ahí uno puede, lo único que puede observar para el medio de cultivo, de ahora después hay que probarlo, pero uno puede observar algunos, hay criterios observables que puedo yo descartar algunas placas que no salieron bien. Todo eso tiene que ver con el control de calidad del medio. Entonces, al final vamos haciendo las placas y nosotros vamos diciendo, esta no sirve, esta sirve, esta no, esta. Y le hacemos una operación visual para no perder tiempo después de estarla haciendo la siembra cuando sabemos que ya no va a resultar. Preguntas. Profe, Sí, ¿a qué dígame. temperatura, cuando estemos en el laboratorio, a qué temperatura se aplica la bacteria en el agar? Porque hay que esperar un tiempo, ¿no? Que se enfríe, se deja Claro, reposar el agar. sí, se deja reposar. O sea, nosotros en el momento que lleguemos, cuando ustedes ya tengan el momento de ya recibir el agar lo hago yo. El que ustedes van a hacer, lo vamos a utilizar para trabajar ahí rápidamente, pero el que ustedes van a trabajar en las placas lo hago yo. Entonces, llega obviamente a una cantidad de grados que no esté como gelatina. Entonces, los vamos echando en las placas y después nosotros vamos a buscar las muestras y de cuando volvemos ya está gel, ya está, porque el laboratorio es menos de 40 grados, así que queda gel. Ya estando gelatina, ya se puede, ya de 40 grados, ya se puede. Acuérdate que las bacterias se multiplican a 37, así que si está gel, ya tenemos menos de 40 grados, así que andaríamos bien. No sé si me captáis la idea. Y ahí se Ahí se rayaría raya. para Sí, exacto. insertar. Pero en el primer Ya, y laboratorio, los medios, sí, 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 ¿Mm? sigue nomás. Sigue, te escucho. Supongamos, usted habla de los medio nutritivo, medio enriquecido y medio selectivo. ¿Esos medios que son agar finalmente vienen preparados? ¿O nosotros tendríamos que adherir, supongamos, un antibiótico para que sea enriquecido, o sea, para que sea selectivo? Eso es lo que usted explicaba. Nosotros vamos a hacer un antibiograma, pero te voy a tratar de ordenar un poco los temas. Primero, el agar viene, nosotros lo compramos el agar, es un polvo. Viene listo, viene nutritivo ya, viene con todo. Lo que nosotros hacemos, lo que vamos a hacer en el primer laboratorio, vamos a tomar cómo es las porciones de agua y de agar para poder hacer el agar. Nosotros lo ponemos a calentar, ¿no es cierto? Y a agitar constantemente, con un agitador ahí dando vueltas. Y ahí se hace el agar, ¿cierto? Después nosotros, ese mismo laboratorio que es el uno, vamos a sacar de ahí, vamos a hacer las placas y vamos a rayar al tiro, pero para que entiendan cómo se raya, no nada más, porque todavía no vamos a tener bacterias. Eso, eso va a ser en principio el laboratorio uno. Al laboratorio 2, cuando ya tenemos que hacer la siembra, el agar lo propongo yo, y ustedes plaquean nomás, pero como ya van a saber plaquear, entonces van a hacer todo ese proceso de plaquear, que va a ser un segundo plano, que ya nos va a interesar otros procesos, que también lo voy a explicar hoy día, que son bastante complejos, que ya, por eso debemos pasar por la etapa primero de plaquear bien, saber plaquear, para después, ya hay niño, ahí instala y ya empiecen todos a trabajar al tiro, ya saben lo que tienen que hacer. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar con medios nutritivos nomás, ¿ya? Pero en algún momento nosotros vamos a hacer, cuando estemos haciendo las bacterias, estemos haciendo la siembra, vamos a colocar antibióticos en algunas placas, no en todas, en algunas para ver el efecto de los antibióticos en esas bacterias.
Entonces vamos ahí a hacer como, no vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo como un medio selectivo, pero ya creado, o sea, ya el medio está listo, nosotros vamos a colocar los antibióticos arriba. Y ahí como vamos a hacer, en el fondo, más que selectivo, es que nosotros no es que queremos una, sino que queremos saber si es que, cuál antibiótico puedo ocupar para controlar mejor la bacteria, más que seleccionar, sino que cómo eliminarla. Nosotros buscamos el antibiótico mejor, pero no vamos a seleccionarla mejor, sino que lo que queremos ver es cómo eliminar esas bacterias. No sé si me explico. Sí, profe. Sí, ¿Seguro que te puedo perfectamente. explicar de Gracias. nuevo? Que Sí, no. ¿no? Sí, entiendo. Ya, Sí, entendí. perfecto. Súper claro. Gracias. Ya. Vamos entonces, vamos a los tipos de agar, porque es importante esto. Que el agar es una gelatina vegetal de origen marino, se obtiene de la pared de algunas algas, que especialmente las del género gelidio, que se llaman así porque se transforman en gel, ¿no es cierto?, a temperaturas bajas. Y nosotros lo ocupamos, ¿no es cierto?, ese agar, que como les dije en la estructura, después le llamamos agar ya cuando ya tiene toda la sustancia nutritiva. Tipos de agar. El que nosotros vamos a ocupar es el agar nutritivo. Este es el que vamos a ocupar nosotros. El que es para toda, tiene una amplitud grande, que yo lo que ponga ahí, las bacterias que ponga se pueden multiplicar. Lo que nosotros queremos es multiplicar las bacterias, nada más para poder estudiarlas, nada más que eso. Entonces con un agar nutritivo lo hacemos. Este agar nutritivo se utiliza principalmente en análisis de alimentos, agua y elementos de importancia sanitaria. Se usa harto este tipo de agar. Porque así podemos ver rápidamente, es un agar muy amistoso, muy amigable. No se necesita tanta especialidad, digamos, del tema para poder trabajar. Este agar se puede trabajar personas que están empezando, digamos. Así que estamos con el agar nutritivo, que, como te digo, en alguna industria se usa este nomás, no ninguno otro, así que no andamos o no vamos a andar lejos. Los agares de otros tipos son de ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, en lugares de ciencia se utilizan más los agares enriquecidos y selectivos, eso es para ciencia, para estudiar un tipo de bacteria. Yo si quiero saber contaminación, tengo que usar el agar nutritivo, así que ese es el que vamos a usar, el que se usa en todos lados. Ese es el famoso agar nutritivo que vamos a usar nosotros. Después viene un agar de sangre, que también es bastante conocido, también lo tenemos a nosotros acá, en el cual este agar se usa sangre de vacuno o de personas, dependiendo de la bacteria que tú quieres ver, ya es enriquecido. Porque ya al echarle sangre ya no es nutritivo, es enriquecido. Y es para ver, se usa para ver la capacidad hemolítica de los microorganismos. Aquí voy a explicar algo que a veces no lo explicaba, pero voy a explicar aquí a los con H. Aquí está mal escrito esto, pero no importa. Vamos que la capacidad hemolítica de los microorganismos patógenos. ¿Qué es lo que es la capacidad hemolítica? Eso es lo primero. La capacidad hemolítica es la capacidad que tienen los microorganismos para, eh, como echamos sangre, para eliminar los glóbulos rojos de la sangre. Los glóbulos rojos de la sangre también se llaman hematíes, de ahí viene la palabra hemo, que se utiliza harto. Una hemografía, por ejemplo, viene de ese nombre, de hematíes, pero también se llaman eritrocitos. Entonces, se pueden llamar hematíes, eritrocitos o glóbulos rojos. Yo le voy a llamar glóbulos rojos, ¿ya? Cuando diga hematíes o diga eritrocitos, glóbulos rojos. ¿Vale? Entonces, hay algunas bacterias que tienen esa capacidad de eliminar los glóbulos rojos de la sangre, en realidad, por lisis, o sea, reventando, haciendo los pedazos, y son unas bacterias capaces generalmente son bacterias que producen anemia, ¿ya? Porque eliminan en la sangre de las personas o de los animales restantes, cuando entran estas bacterias, destruyen los glóbulos rojos y la persona inmediatamente cae en anemia. Observando los halos ahí con H. Se pueden observar los halos alrededor, ¿no es cierto?, de las colonias, y ahí nosotros podemos encontrar tres tipos de bacterias: las alfa hemolíticas, que tienen halos verdosos, las beta hemolíticas, que tienen halos incoloros, y las gamma hemolíticas,
que no forman halos. Y voy a explicar esto porque a veces es interesante saber cuando se trabaja con agar, con sangre, para saber de qué se trata esto. Si yo echo sangre, ¿no es cierto?, al agar, es para colocar bacterias y ver qué le hacen a la sangre. Esa es la verdad, para estudiar bacterias que producen un daño sanguíneo. A estas bacterias que producen un daño sanguíneo son bacterias especiales que hacen unas enzimas que se llaman hemolicinas. Las bacterias que son capaces de hacer hemolicinas pueden producir lisis en los glóbulos rojos y producir anemias y todo este tipo de cosas. Entonces, las hemolicinas son enzimas que lisan, o sea, que rompen los glóbulos rojos, que son los hematíes. Las bacterias que producen estas enzimas pueden hacerlo de diferentes formas, como lo voy a explicar aquí. Entonces, podemos considerar que hay bacterias de hemólisis alfa, de hemólisis beta o de hemólisis gamma. Las de hemólisis alfa son aquellas bacterias que hacen hemolicilina, ¿ya? Las hemolicinas, las hacen y estas producen una lisis parcial de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. Es decir, que no los destruyen a todos, destruyen una cantidad, produce anemia, pero no es una anemia brutal, es una anemia nomás que se puede ir tratando todavía. Ese tipo de bacterias se llaman bacterias de hemólisis alfa. Estas colonias de bacterias, generalmente las colonias de hemólisis alfa hacen un halo alrededor de ella de color verde, que ya lo vamos a ver. Hay otro grupo que son las de hemólisis beta, que son las más complejas porque ellas hacen una lisis total rompen todos los glóbulos rojos. Eso es gravísimo, es prácticamente la muerte. Y estos se llaman de hemólisis beta, ¿ya? Y por último están las de hemólisis gamma. Las bacterias de hemólisis gamma no hacen nada, es decir, no revientan a ningún glóbulo rojo, no hacen hemólisis. Uno de los que son alfa hemolíticos, que hacen hemólisis parcial, es el estreptococo de la neumonía. Por eso es tan compleja la neumonía. Y tenemos otros más, como aquí están nombrados: el Streptococcus salivaris, el Micrococcus luteus, el Bacillus cereus, la Escherichia coli también, y la Klebsiella, neumonía, de la neumonía. Todas estas todas estas bacterias producen estas cosas, las hemolicinas, que degradan a los glóbulos rojos y los rompen. Y de ahí la importancia de esta agar sangre. Pero aquí nosotros voy a mostrarle acá, el agar sangre es el color, más o menos. Por ejemplo, aquí tenemos bacterias gamma hemolítica, que las gamma no hacen nada, así que te fijas que las bacterias crecen aquí en este agar, pero no degradan la sangre. Ya, este caso también, pero mira, esta es beta. Esta, si tú te fijas alrededor de las colonias, hay que mirar muy bien, hay como un espacio que hay entre ellas, hay como un halo así transparente alrededor de las colonias. Esta es beta. Esta es la más grave porque mata a todos los glóbulos rojos. Y las alfa, que hacen una lisis parcial, que se nota ahí que hacen como un halo verdoso alrededor de toda la colonia. Así, quedan como puras pelotitas verdes. Y adentro quedan las colonias. Y así yo puedo, con este tipo de agar, yo puedo ver si las bacterias son o alfa, o gamma, o beta. Y así puedo diferenciar los tipos de hemólisis que hacen las bacterias. Así que es bastante interesante lo de la sangre, porque siempre es bueno saber qué hace este tipo de medio de cultivo, agar sangre. Pero no es, ya hemos hablado del nutritivo, el de sangre. Voy a continuar. Cuando terminemos acá, les pregunto si quieren hacer alguna consulta por ello. Tenemos otro tipo de agar, que que está aquí, que es el agar Levin. Lo voy a decir así, Levin, para no hablarlo en inglés. Levin, así nosotros le decimos el agar Levin, ¿no? Este agar Levin especialmente está formado, es selectivo
para la Escherichia coli. La Escherichia coli es la bacteria más estudiada en la biología y la tenemos, ¿no es cierto?, todos, ¿no es cierto?, en el intestino. Es una enterobacteria. Así que se podía sacar de personas, ¿no es cierto?, del intestino y se pueden estudiar. Así que era muy fácil de estudiar la Escherichia coli, así que el agar que hace que ellas se multipliquen bien no es el nutritivo, sino que el agar Levin, que te queda aquí. Ese agar hace que se produzcan, si yo quiero hacer colonia de Escherichia coli, no tengo para qué usar otro agar que el Levin. Este es el que me sirve exclusivamente. Es selectivo y diferencial. ¿Por qué diferencial? Lo explico a continuación. Aquí está el agar Levin, ya le hablamos, era un medio cultivo de aislamiento y diferenciación de la Escherichia coli. Es primero selectivo porque ya sabemos que es un medio especial. ¿Qué es lo que hace en realidad el Levin? El agar Levin inhibe el crecimiento de las gram positivas. Para empezar, la Escherichia coli es una gram negativa. Entonces, ya cuando yo utilizo este agar ya no va a salir ninguna gram positiva, solamente gram negativa. Entonces, lo que voy a lograr es tener, ¿cierto?, más otros adherentes que tienen, lograr tener gram negativas y especialmente Escherichia coli, que digamos, este agar es especial para las enterobacterias, para todas las que están en el intestino, incluyendo la Escherichia coli. Y también las puede diferenciar, porque puede diferenciarla en bacterias fermentadoras o no fermentadoras de lactosa, porque hay un grupo de bacterias que fermentan la lactosa y otras que no. Entonces, con este agar se puede ver que las colonias que son incoloras son las no fermentadoras y las de color azul son las fermentadoras. Así que es un agar bastante selectivo y diferencial para trabajar. Es fácil para poder determinar los tipos de colonias de Escherichia coli, que miden entre 2 a 3 milímetros, tienen centro oscuro, casi negro y pueden presentar o no brillo verde metálico. Este es el famoso agar Levin. También muy utilizado porque obviamente la Escherichia coli es una de las bacterias más utilizadas por la ciencia hasta el día de hoy. Vamos con otro agar, el agar CLET, que es un agar que se utiliza para ver si hay contaminación urinaria, en las vías urinarias. Esto se llama cistina lactosa electrolito deficiente, que se llama CLET. Y es recomendada para cuando quieran ver si alguien tiene, se usa harto para ver si hay microorganismos en las vías urinarias. Contiene peptona, contiene aminoácidos, vitaminas, nitrógeno y tiene lactosa, que es el medio de energía. No glucosa, utiliza lactosa. Y aquí, porque la lactosa es lo que utilizan, ¿no es cierto?, el medio para poder dar la energía a las bacterias que son parte, ¿no es cierto?, de contaminación de vía urinaria. Así cuando hay que hacer una cosa con algún cultivo para ver si hay una infección urinaria, se utiliza este tipo de agar que se llama CLET. Muy utilizado, ¿no es cierto?, ustedes se imaginan, ¿no es cierto?, en los hospitales. Tenemos el agar chocolate. Este agar chocolate también es interesante. Es de sangre, pero se sobrecalienta. Entonces, al sobrecalentar no queda rojo, los glóbulos rojos se revientan y queda prácticamente de este color. Quedan todos los nutrientes de los glóbulos rojos afuera y da este color. Color chocolate, no tiene chocolate, es solamente el color, pero se llama agar chocolate. Pero tiene una función muy especial. Aquí se puede hacer, porque este es totalmente selectivo. Aquí se puede aislar gonococos, por ejemplo, la bacteria que produce la gonorrea es un gonococo, que es una enfermedad venérea. O aquí también podemos hacer cultivo de meningococos, como el del meningococo que produce la meningitis, por ejemplo. Lo podemos cultivar acá para estudio. Estos son solamente agar para estudiar los gonococos y los meningococos. Son selectivos total. También se utiliza harto porque la gonorrea es una enfermedad y la meningitis son enfermedades muy amplias dentro de la población.
Por eso es uno de los agares muy utilizados, que es el agar chocolate. Y por último les voy a hablar del medio Lowenstein-Jensen, que es el último medio de cultivo que les voy a mostrar, que es clásico, que es de color verde, como ustedes pueden ver ahí. Este cultivo es importante porque es el encargado de cultivar al bacilo de Koch. El bacilo de Koch solamente crece acá. Es muy difícil obtener el laboratorio del bacilo de Koch, que es el que produce la tuberculosis. La enfermedad más grande del planeta, que mata más gente en el planeta, es la tuberculosis. De ahí la importancia que tiene este medio. Pero, por ejemplo, nosotros en un medio, nosotros nos demoramos 7 días en tener bacterias, este se demora 3 meses para que pueda obtener el bacilo de Koch en estas condiciones. Y es el único medio que lo puede hacer, que es el Lowenstein-Jensen. Este medio es de color verde. Este medio es un medio de cultivo que se emplea en la microbiología para hacer posible el crecimiento de micobacterias. Y las micobacterias, sobre todo el Mycobacterium tuberculosis, que es el bacilo de Koch, que es el primer, ¿no es cierto?, una de las primeras bacterias estudiadas que produce la tuberculosis, una enfermedad brutal. Como te digo, es la enfermedad que mata más gente en el planeta. Los nutrientes que proporciona crecen todos los micobacterios, excepto uno, el de la lepra. La lepra también es producida por un micobacterio, pero ese no crece en esta agar. Así que aquí no podemos producir bacterias de la lepra, por ejemplo. En este no, solamente puede ser los micobacterios como el bacilo de Koch. Contiene una partícula que se llama verde malaquita, que dificulta el desarrollo de las gram positivas, porque también el micobacterium de la tuberculosis también es gram negativo, así que esta cosa verde hace que no crezcan, hace que sea selectivo, y la glicerina, que permite como estimulante para el crecimiento de los micobacterium de la tuberculosis. Así que también es bastante selectiva este medio. ¿Me captan? Ahí tenemos, después vamos a ver cuáles son los errores de la preparación, que les voy a dejar para la próxima clase, porque es importante que sepamos cuáles son los errores que generalmente se pueden ocurrir y que permitan que ustedes no hagan un buen medio de cultivo. Entonces, vamos a quedar en esa parte y lo vamos a dejar para la próxima clase para no llenarlos de tanta información y para que menos no pueden tener tanto tiempo de concentración. Eso, díganme, consultas de lo que hemos hablado.